Tenemos en estudios a Eric García, exdirector de hidrocarburos del MINEN. ¿Por qué? Porque hay una crisis mundial producto de la guerra en Medio Oriente y ha comenzado a escalar ya el precio del petróleo. Eso va a repercutir en toda la economía mundial. Ya hoy día se ha manifestado Irán en términos beligerantes, Estados Unidos ni qué decir, lo cual va a calentar pues la zona, y recordemos que esta zona es la que abastece principalmente de petróleo a todo el mundo. Esto va a traer problemas y nosotros, al ser un país importador de petróleo, los vamos a tener. Pero necesitamos la voz de un experto que nos diga más o menos en cuánto tiempo esto podría comenzar a afectar y qué deberíamos hacer para poder mitigar este problema del petróleo. Eric, buenas noches. Hola Jorge, buenas noches, un gusto. Gracias por acompañarnos. Eric, ¿qué hacer con esta crisis que se viene de todas maneras por el petróleo, ¿no? O sea, no hay manera de huir de esta crisis. No hay manera, y ya ha subido 4 o 5% el precio, va a seguir subiendo. Ha habido un cierre de un pozo de gas, el gas también está subiendo, justo por Israel. Entonces, esta guerra recién empieza y nos va a afectar como país. Ya los primeros embarques que vendrán de acá a 30 días ya va a estar otro precio. De hecho, que va a comenzar a subir de a pocos porque si no, no van a poder reponer stock. Correcto. Entonces, una vez más, demuestra pues que nuestro país no está aprovechando los recursos que tiene y sigue dependiendo de las importaciones, ¿no? Es algo que ya se ha hablado mucho tiempo, que deberíamos masificar el gas, deberíamos ir a un sector de electromovilidad, pero no lo estamos viendo, ¿no? Ahí, justamente has dicho un término, esto es una pequeña digresión, ¿ah? Respecto de la electromovilidad, hay países de acá nomás de la región que, por ejemplo, a un carro eléctrico le quitan el impuesto tipo el IGB, el IVA se llama en otros lados el IGB, se le eliminan ciertos impuestos, obviamente. Acá, cuando tú tienes un carro nuevo, lo primero que hace el Estado es asaltarte con un impuesto inmediatamente, ¿no? Cuando en realidad por comprar un carro nuevo que contamina menos, que además ha pagado un IGB alto, deberían premiarte, no, inmediatamente te lo graban al rodaje, ¿no? ¿Deberíamos hacer eso para promover la electromovilidad en el Perú? Lo correcto es que hagamos eso con la electromovilidad y con el gas. O sea, correcto, con el gas. Algo que todos, no me canso de decirlo, Jorge, es que solo en Lima y Callao la calidad de aire, que es malísima por la contaminación del transporte, ya nos está quitando 4.5 años de vida, de expectativa de vida. Entonces, todos los limeños vamos a ir 4.5 años solo por contaminación, aparte de lo que nos enfermamos, lo que gasta el gobierno en salud, nosotros mismos. ¿Y por qué no reemplazamos combustibles más ecoamigables, el gas, la electromovilidad? Pero necesitan un incentivo. Correcto. Y uno de los incentivos que están haciendo todos los países es lo que tú acabas de decir, ¿no? Ayudarlos con el IGB, el impuesto al rodaje, otros, por ejemplo, el predial, ¿no? Revisiones técnicas, peajes. Muchas maneras de promoverlo. ¿Por qué? Porque al final ese beneficio lo que hace es bajar subsidios, algo que no estamos hablando acá. No solamente, Jorge, es que sube el precio del petróleo y de los derivados, o sea, el diésel, la gasolina, el GLP, sino cuánto el Estado va a tener que sacar de las arcas para poder subsidiarlo. Porque hay un fondo de estabilización de precios. El fondo de estabilización. Que lo pagamos todos, ¿no? Indirectamente. Hasta el que no tiene vehículo. Hasta el que no tiene vehículo. Entonces, ¿por qué no pensar país, ¿no? Claro. Bajo esos consumos de combustibles que no tenemos? O sea, lleguemos a un punto medio. Bajemos importaciones hasta el nivel que podamos producir. Todas las importaciones deberíamos. Hay mucho gas, hay electromovilidad, se puede desarrollar, pero necesitamos incentivos y sobre todo metas. Durante muchos años no tenemos una meta. Si nosotros como país colocáramos una meta muy sencilla, Jorge, 20% de importaciones voy a reducir. Te pongo un ejemplo. ¿En cuántos? 5 años. Ok. Un horizonte. Un horizonte. Claro. Ese volumen nos permitiría calcular cuánto parque automotor tengo que reemplazar. A gas o electromovilidad, depende de los bloques. Me podría dimensionar el bono de chatarreo, me podría dimensionar los programas, si quieres, de iniciales o de cambio, de financiamiento. Pero si no tengo meta, Jorge, ¿a dónde voy? Y seguimos importando y seguimos.
yo sé que Petroperú necesita vender, ¿no? Pero, Sí, pues, claro. pero si pones en una No, balanza... necesita vender para pagar planillas, Claro. ¿no? Que es lo único que hace Petroperú, ¿no? Pero si lo ponemos en una balanza, el país puede ganar mucho impulsando el gas y la electromovilidad porque necesitamos, por tema de salud, por tema de subsidios, por tema de calidad de aire, por un montón de cosas. Y sobre todo, algo que la guerra nos está enseñando. El país tiene que tener un concepto básico, que es seguridad energética. La seguridad energética, señores, ¿qué significa? No depender de nadie. La no dependencia energética. ¿No? Entonces, ¿por qué Europa lo que está haciendo es tratar de no depender del gas? Está generando, en Europa hay mucho la corriente, se llaman los gases renovables. ¿Qué es los gases renovables? Hidrógeno y biogás. ¿No? Entonces están tratando el biocombustible, se están tratando de como sea, de bajar electromovilidad, también le están metiendo. Sí, entonces, en Inglaterra al menos la electromovilidad ya entonces, está. pero en nuestro país Claro. tenemos algo de combustibles que producimos, entonces hasta este nivel que producimos, todas las importaciones tratemos de migrar a algo que no Solo dependamos. hasta ese nivel, nada más. Sí. Ahora, tú has mencionado dos cosas importantes, porque después quería volver al tema de la guerra y el tema económico. Pero, por ejemplo, Lima es una de las 40 ciudades, una de las 40 capitales del mundo más contaminadas. Correcto. En términos de aire. Y esa contaminación naturalmente proviene en gran medida del diésel y de los fósiles que consumimos para podernos movilizar. La electromovilidad y el consumo del gas natural mejorarían grandemente. Pero, ¿qué hacer cuando de 100 carros que se compran, según tengo la estadística, 2 o 3 nada más son eléctricos? No hay promoción de eso y el gobierno no tiene un plan, nuevamente en tus términos, no tiene un plan ni hay un horizonte. Alguien debería promover ese plan y alguien debería promover que digamos, las normas para que la gente se anime a comprar carro eléctrico y o a cambiar sus carros de gasolina a gas natural. Claro, es que justamente aparte de lo que he mencionado de que falta la meta, este concepto que has mencionado de reemplazo se conoce como transporte sostenible. Usar lo que tenemos en reemplazo de lo que no tenemos. Usar lo que tenemos ecoamigable en reemplazo de lo contaminante. Pero este concepto lo tiene que liderar alguien. Bueno, eso tiene que ser el gobierno, pues, ¿no? Pero alguien del gobierno. Alguien del gobierno. ¿Por qué? Y eso la gente no entiende. Porque puede ser el MTC, puede ser el MES, puede ser el MINEM, pero alguien, porque si vas a armar un programa, necesitamos dinero, participa el MEF. Si vas a armar un programa, necesitamos chatarreo, es el MTC. Si necesitamos grifos con electrolineras o grifos a gas, participa el Ministerio y el Ocinarmin. ¿Quién se encarga de alinear a todos para que corran? Por ejemplo, un reclamo mucho ahorita, el GNL, que es algo muy importante para el transporte de carga pesada en reemplazo, está parado porque hay grifos que hace 1 año y medio todavía no salen en permisos. No hay esa urgencia. A nivel nacional, dices. Claro, porque siguen en permisología. Así es. Entonces no hay ese sentido de urgencia que si alguien, una entidad, liderara con grado de rango que todos le hagan caso, que ponga las metas y diga, como país, vamos para allá, en reemplazo de tanto parque, con chatarreo, con impuestos, tú haces los permisos rápidos, ventanilla única, hay que correr. Los inversionistas no lo hacen, ¿por qué? No tienen las reglas claras. Estamos perdiendo como país fondos internacionales de electromovilidad, de gas. ¿Por qué? Muchos. Porque no hay una política. Claro, no le puedo decir yo a un transportista de carga pesada, cámbiate al patrón del gas natural, cuando no van a encontrar grifos pues en todas las rutas a nivel nacional, ¿no? Eso es imposible. Los obligarías a estar usando siempre el otro combustible. Claro, ¿no? pero si tú tienes esta, vamos a decir, comisión, encargado, encima de todo, puedes correr. Y el Estado ganaría más, porque subsidiaríamos menos diésel. Lo que subsidiamos más es diésel en primer lugar y después viene GLP. Correcto. ¿No? Entonces, date cuenta, ¿cuánto podríamos dinamizar? Y algo que no estamos viendo, señores, el transporte es la actividad económica transversal más importante. En todas las sociedades. Y el combustible es casi el 50% de su costo operativo. Si tú le haces un ahorro, impacta en flete, en transporte, en carga, en todo. Pero cuando suben los combustibles, que es lo que va a pasar, va a comenzar a golpear a toda la economía y nos va a pedir subsidios. Entonces,
teniendo gas, pudiendo desarrollar electromovilidad para los autos, dando incentivos. Claro. Yo creo que alguien lo tiene que liderar. Subsidio hasta cuando llegue, y luego de eso lo va a tener que pagar el usuario final, ¿no? O sea, usted, querida ama de casa que va y compra en el mercado, va a tener que pagar el diferencial del aumento del precio de combustible, porque cualquier producto para llegar al mercado ha tenido que ser transportado. No hay otra manera. Claro, Jorge. Y eso el ama de casa y todos debemos entender. Yo a veces hablo con personas, me dicen, no, yo tengo carro. Le digo, No. y yo le digo, ¿con qué vas a tu trabajo? ¿Con qué vas tus hijos al colegio? ¿Cómo la comida llega al mercado? ¿Cómo la leche llega a la fábrica de leche? O sea, todo se mueve con transporte. Así es. Y esto se mueve con combustible. Y eso se mueve. No hay manera de moverlo de otra manera. Ahora, respecto de la crisis que ha generado o que va a generar la guerra inminente, porque ya Israel incluso ha dicho a su población que se preparen para una guerra larga, el Perú en este concierto internacional debería buscar, digamos, proveedores de gas, nuevos proveedores de petróleo, o simplemente deberíamos esperar lo que va a pasar y aceptar los precios internacionales, digamos. A ver, esa, Jorge, es una muy buena pregunta. A nivel internacional va a haber mucha oferta, alguna cara, alguna barata, y lo que hacen los países es buscar la oferta más barata, más accesible. Pero en el Perú el mercado de combustibles no es completamente libre competencia. Y acá lo explico. En un mercado de libre competencia se tiene una regla básica de economía, que no hay restricciones de los actores a la entrada y a la salida. Correcto. Es básica. O sea, cualquiera, a los usuarios, en un restaurante, yo quiero poner un restaurante, lo pongo, nadie me lo impide, y si cobro muy caro, salgo del mercado sin que nadie me vote. O sea, yo mismo me voto. Bueno, pero el que quiere pagarlo lo paga caro. Así es. Es una oferta, ¿no? Así es. Pero en el Perú, para todos, si viene alguien con un combustible barato, más barato, ese es justamente el punto. Claro. Quiere ponerlo en el Perú, no va a poder. ¿Por qué? Porque hay una restricción de mercado. Es una barrera que existe por falta de capacidad de almacenamiento. Porque para que nosotros podamos, o sea, un inversionista pueda vender combustibles, necesita tener dos contratos. Uno, ¿quién te vende? O sea, puede ser un internacional o un productor local. ¿Y quién te lo va a almacenar? Correcto. Y en las plantas de Perú ya no hay capacidad. Entonces, por eso, solo para cerrar, por eso se acuerdan que cada vez que hay un oleaje anómalo y ya no cargan, ya comienzan las colas, porque no hay tanques, no hay capacidad, no hay stock. Ya. Y debo entender que estos tanques les pertenecen a un privado que nos pone un precio ya del petróleo definido y no deja, obviamente, que un combustible más barato abastezca estos almacenes. No, ahí sí, para aclararlo. La mayoría de terminales son de Petro, que están concesionados. Privados hay pocos. Al contrario, ahorita hay proyectos privados paralizados por permisología. Para hacer almacenes de combustible. Para hacer almacenes. Hay uno que es acá en Lurín, ¿no? De Monte Azul. Hay otro en Valero, en Paita, que también podría ayudar. Y eso, el concepto. La planta de almacenamiento no gana por el precio. Y son dos actores diferentes. La planta gana por guardarte el producto. Correcto. Y por despachar. Como cualquier almacenado. A él no le importa cuánto su mayorista ve, no. A él cobra cada vez que guarda, cada vez que despacha. Se acabó. Es un negocio. Entonces, las plantas para eso se hacen. En cambio, el comercializador sí gana por comprar barato y vender un poco más caro. Lo más caro posible, digamos. Pero en un mercado de libre competencia, si hay más actores, compiten. Correcto. Es como, señoras, cuando hay en una cuadra muchas pensiones, ¿no? Casi los menús están baratos porque todos se pelean al cliente por el precio. Es lo mismo. Si tuviésemos más actores, pudiésemos tener mejor precio Perú. Correcto. Pero como tenemos esa restricción... Que está dada por un tema de trámites y permisos, y de repente alguien adrede reteniendo esos permisos, ¿no? Ahorita el encargado de los permisos es el Sinermin. Por eso, otra vez, si tuviésemos una política clara de transición de transporte, una política clara de seguridad energética que te ayuda a
tener combustibles en emergencia y también generar competencia, estarías detrás de las instituciones. Oye, hay un proyecto, sácalo rápido, ¿no? Porque nos está perjudicando como país. Creo que falta un alineamiento y todo este tema, no me voy a cansar de repetirlo, 150 días sin viceministro de hidrocarburos. Y seguimos con eso. Y seguimos con eso. Creo ahora, que vamos a batir récord. Ya hemos batido récord, creo. Ahora, esto nuevamente, en lo último que hemos conversado, nuevamente es el entendido de la dependencia del combustible ajeno, ¿correcto? ¿No? Este combustible que llega al Perú, básicamente, ¿de dónde llega? De varios sitios, ¿no? O sea, digamos, en mayor volumen, sí. Ecuador está llegando, aunque ahora van a cambiar de proveedor, es lo que estaba abasteciendo a Petro. Ya. Y llega también Colombia, Ecuador, o sea, de donde sea. Ahorita Petro es más Ecuador, pero lo va a tener que cambiar porque ha habido una restricción en la producción de allá. Y bueno, vamos a esperar quién es el nuevo ganador de... O sea, para un ciudadano, digamos, que no entiende este tema de estos mercados grandes, el Perú no trae petróleo del Medio Oriente. No. No traemos petróleo del Medio Oriente. No. Pero, obviamente, por un tema de precio, porque el valor del petróleo se mueve a nivel internacional, es un commodity, cuando suba el precio del petróleo en Medio Oriente, o por lo menos se agrave la posibilidad de transportarlo fácilmente en la parte del Golfo Pérsico y toda esta zona que va a ser una zona de conflicto, el petróleo a nivel mundial va a subir, el ecuatoriano, el colombiano, el venezolano, va a